Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Nos encontramos una semana más aquí en nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informan Alejandra Medina y Teresa Carrasco. El 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, jornada dedicada especialmente a los enfermos, el Congreso Español, a excepción de Vox, PP, UPN y Foro Asturias, votaron a favor de tramitar la proposición de ley socialista por la cual España reconocerá el derecho a matar a los enfermos, llamado eufemísticamente eutanasia. Especialmente conmovedoras fueron las palabras de la diputada nacional Lourdes Mendel, presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana y presidenta de la Plataforma por las Libertades, quien se dirigió a los parlamentarios en estos términos. Frente a la muerte que en esta propuesta se les ofrece como única solución, en el Día Mundial del Enfermo, nosotros proponemos una ley de cuidados paliativos, porque puede paliar el dolor. Nosotros, ante el sufrimiento, proponemos acompañamiento, cultura del cuidado y aliviar el dolor. Ustedes, señorías, ante el sufrimiento proponen eliminar al enfermo, proponen la muerte. Porque si ustedes hablan con los profesionales que día a día se enfrentan con la enfermedad, que por lo que he oído ninguno de ustedes lo hace, les dirán que los enfermos, cuando se evita el sufrimiento y se sienten acompañados y queridos, ninguno quiere morir. La ley propuesta, dijo, inicia una pendiente resbaladiza suficientemente probada en Holanda, con 6.000 eutanasias al año, de las que un 30% no cuentan con petición expresa del paciente, la deciden sus parientes o médicos. Recomendó leer el informe Renmeling al respecto y añadió que muchos holandeses se empadronan en Francia o Alemania para evitar caer en manos de médicos eutanasiadores. Citó a Theo Boer, un miembro de la Comisión de Control holandesa, con experiencia de muchos años analizando los casos de este país. El control es imposible. A la ministra de Salud, se nos ha ido de las manos. Y señaló que en Holanda ya no solo se aplica la eutanasia a los enfermos, sino a los que están cansados de vivir. Y recordó que el Consejo de Europa, después de 10 años de vigor de esas leyes, afirmó que la muerte inducida debe ser prohibida. Palabras avaladas por la experiencia de multitud de profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la sanidad. Profesionales de la talla del doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los más importantes de España. Usted ha tratado este tema con especial seriedad en su libro Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Con este pequeño libro, el doctor Martínez Sellés se introduce en un debate sobre la eutanasia, el sentido del sufrimiento y la libertad de elección, a través de su propia experiencia con argumentos científicos y bioéticos. En este escrito, y desde la experiencia y el contacto diario con el dolor y sufrimiento de los enfermos, Martínez Sellés señala que la eutanasia es contraria al juramento hipocrático de defender la vida y que hay diversos motivos por los que esta es inaceptable. Afirma que la historia nos demuestra lo rápido que se llega a la eutanasia en enfermos psiquiátricos, dementes, ancianos vulnerables y recién nacidos discapacitados. En Holanda la eutanasia se aplica ya no solo a enfermos, sino simplemente a gente que no quiere vivir sin que exista razón médica. Frecuentemente los enfermos, y más aquellos con enfermedades avanzadas o que se encuentran en una situación terminal, pueden atravesar estados de depresión durante un cierto tiempo. Si en este tiempo solicitan que acaben con su vida, lo habrán hecho en unas condiciones en las que no están mentalmente sanos, por lo que su autonomía es cuestionable. Expresiones como «me quiero morir» o «no quiero seguir luchando» dependen mucho del estado de ánimo del paciente y de sus sentimientos cambiantes. En un país sin eutanasia, los médicos y otros profesionales sanitarios se esforzarán por curar esta depresión y devolver las ganas de vivir, y frecuentemente tienen éxito si el entorno ayuda. Por el contrario, en un país con eutanasia, en vez de esforzarse por eliminar la depresión, tenderán a eliminar al paciente deprimido. Además, la causa fundamental que impele a solicitar la eutanasia no es la enfermedad en sí, sino la falta de reconocimiento humano, comprensión y tantas veces la soledad. El escrito señala también que la aprobación de la eutanasia conlleva una reducción de los cuidados paliativos. Estos cuidados son la respuesta médica adecuada al dolor y al sufrimiento. Los cuidados paliativos buscan controlar los síntomas del paciente y en la enorme mayoría de ocasiones lo consiguen. La aceptación de la eutanasia conlleva una disminución de los medios destinados a estos cuidados. También, con una eutanasia legalizada, los incentivos para investigar nuevos tratamientos de cuidados paliativos son menores, por lo que a efectos prácticos, la eutanasia limita el desarrollo de este tipo de cuidados paliativos porque es más caro que matar al paciente como se hace con la eutanasia.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nigeria. Cientos acuden a funeral de seminarista asesinado. Kenia. Diócesis busca donaciones ante creciente número de seminaristas. Estados Unidos. Apostolado de las 7 hermanas. Pasaremos después a las noticias nacionales. El IEM cumple 100 años. Congreso para responder a creciente secularización. Peregrinación a Polonia para pedir a Juan Pablo II por las vocaciones. Organización Provida Spey Mater realizará su tercer encuentro nacional. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco publica su exhortación apostólica Querida Amazonía. Audiencia general. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cientos de personas acudieron al funeral de Michael Nandi, el seminarista asesinado en Nigeria hace unas semanas. Sabemos que la fuerza de Michael inspirará a un ejército de jóvenes a seguir sus pasos, afirmó Monseñor Kuka durante la homilía. 4 seminaristas del Seminario Menor del Buen Pastor de Kaduna, Nigeria, fueron secuestrados el pasado 8 de enero. Después de varios días de secuestro, uno de ellos fue liberado el 19 de enero y los otros 2 quedaron libres el viernes 31 de enero. Sin embargo, el 1 de febrero, el rector del seminario identificó el cuerpo del joven seminarista que había sido asesinado. En unas declaraciones realizadas por el obispo de Sokoto, Monseñor Matthew Hassan Kuka, aseguró que con el corazón apesadumbrado, nuestro querido hijo Michael fue asesinado por los bandidos en una fecha que no podemos confirmar. Su cadáver se encontró junto con el de la esposa de un médico. Ambos fueron separados del grupo de secuestrados y asesinados. Michael tenía 18 años, un hermano gemelo y había sido criado por su abuela. Procedía de la diócesis de Sokoto. Frente al incremento de vocaciones en Kenia, la diócesis de Muranga busca asistencia financiera de los fieles y personas de buena voluntad para facilitar la capacitación y formación de seminaristas en la tercera diócesis con más ingresos al seminario en todo el país africano. El director de vocaciones de la diócesis, padre Samuel Muruchu, señaló que la oficina de vocaciones del obispado ha tenido problemas para administrar el incremento de seminaristas durante varios años. El número sube y sube todos los días. El sacerdote recordó que la diócesis tuvo un total de 30 candidatos en los seminarios mayores con sede en Kenia en 2010 y reveló que el número ahora se ha duplicado con 60 seminaristas repartidos en varios años de formación, 13 en estudios de espiritualidad, 23 en filosofía, 23 en teología y 1 en su año de experiencia pastoral. La diócesis de Muranga se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en cifras de vocaciones, después de la diócesis del Doret, con 77 seminaristas, y la diócesis de Macacos, con 72 candidatos en los diversos seminarios mayores en Kenia. Este año tenemos 21 candidatos que han presentado su solicitud y después del escrutinio podría quedarme con 15, que es el número más alto de admitidos en el seminario en un año, señaló el padre Murichu sobre las solicitudes recibidas para su evaluación y que serían admitidos en agosto de 2020. De acuerdo con el padre Murichu, facilitar la formación de seminaristas ha sido un desafío para la diócesis al necesitar alrededor de 79.000 chelines kenianos, $700 aproximadamente anuales, monto que no puede cubrir con los subsidios ordinarios. El seminarista Benson Kiumu señaló que el único benefactor del seminarista es la diócesis, que asume la responsabilidad de atender la matrícula y la sostenibilidad del seminarista, tanto en el seminario como también en casa. Janet Howe es la fundadora del Apostolado de las 7 Hermanas, una organización de mujeres católicas cuyos miembros se comprometen a rezar por los sacerdotes. La organización celebra su 10º aniversario. Durante estos 10 años ha ido aumentando increíblemente el número de asociadas, llegando a alcanzar 1.360 grupos de 7 o a veces más mujeres que ofrecen unas 10.000 horas santas de oración semanal por sacerdotes de 18 países. Y cada día le preguntan qué hay que hacer para fundar nuevos grupos. Howe es una enfermera que vive en la archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, donde empezó su apostolado. Tiene un máster en teología pastoral por la Universidad Ave María, está casada y es una conversa. Tiene 2 hijos ya adultos. Su hija trabaja para un apostolado católico en Omaha y su hijo es sacerdote de la archidiócesis y actualmente está creando un oratorio de sacerdotes. En una entrevista realizada en The Catholic World Report, ella cuenta que todo dio comienzo cuando un día, viendo la entrega de su párroco, padre Joseph Johnson, tomó la decisión de rezar una hora santa por él una vez a la semana durante 9 meses. Y así, un día mientras rezaba la hora santa, tuve la impresión de oír en mi corazón las palabras 7 hermanas. Sentí que el Señor me estaba invitando claramente a pedirle a otras 6 mujeres, o a 7 en total, que ofrecieran una hora santa al día por el padre Johnson, cuenta Janet. Y continúa su relato de esta manera.
Hablé sobre esto con el padre Johnson, que en ese momento se enteró de que estaba rezando por él. Le dije que creía que era el Espíritu Santo el que me lo había inspirado, y me dijo que lo pusiera a prueba para ver si era él. Contacté con unas mujeres que conocía en otras 6 iglesias, que a su vez se lo dirían a otras 6 en cada una de sus iglesias, para tener así un total de 7 mujeres en 7 iglesias rezando por un sacerdote en concreto. Estas iglesias estaban en distintas partes de la ciudad, como también en zonas rurales de la archidiócesis. Solo eran necesarios 2 requisitos: rezar por el párroco y pedir que la devoción del párroco por la Virgen aumente. Ella misma cuenta el fruto increíble que se derivó de esta sencilla práctica, pues dice que estos 7 grupos de mujeres se pusieron en marcha en 2011. En junio de 2012 visité a cada uno de estos grupos para ver cómo iba. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Las mujeres hablaron sobre todo del efecto que la oración estaba teniendo en sus vidas y me causó gran impresión. Dijeron: estoy cambiando de verdad, o empiezo realmente a tener en cuenta todo lo que hace mi párroco, o estoy agradecida por su vocación. Estas mujeres estaban más en paz, tenían el deseo de crecer en santidad y querían una mayor devoción a la Virgen. En algunos casos hablaron de los frutos que veían. Decían que el párroco estaba más tranquilo, que sus homilías eran más fluidas, que no estaba cansado o que parecía fortalecido. Lo que hacen estas mujeres es buscar un grupo comprometido de otras 7 mujeres, y cada una de ellas debe rezar una hora santa en uno de los días de la semana durante un año por un sacerdote. Así el padre recibirá una hora santa cada día durante un año. El objetivo es ayudarle a crecer en santidad, como también en su devoción a María. Ellas mismas prefieren que esta práctica se haga delante del Santísimo Sacramento, pero si una mujer no se puede mover de casa, también puede rezar allí su hora santa. El modo de rezar durante la hora santa es muy diverso y depende de los gustos o preferencias de cada mujer que ofrece su hora. Puede ser desde rezar el rosario, repetir una oración de su devoción durante toda la hora, o pedirle al Señor por ese sacerdote escogido en un diálogo espontáneo durante toda la hora. El director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEM, Luis Ángel Plaza, ha presentado las actividades para celebrar los 100 años de historia de esta plataforma española para enviar sacerdotes diocesanos como misioneros a países lejanos. A lo largo de este siglo, el IEM envió más de 500 sacerdotes a unos 20 países. Hoy son unos 120 los sacerdotes del IEM presentes en 13 países de Asia, América Latina y África, o realizando animación misionera desde España. El IEM cuenta con presencia en 36 de las 70 diócesis españolas. Los sacerdotes del IEM son sacerdotes diocesanos seculares, es decir, no son de congregaciones religiosas, que pertenecen a esta sociedad de vida apostólica, quieren dedicarse plenamente a las misiones y se asocian para, viviendo la fraternidad y comunión apostólicas, realizar mejor la común vocación misionera. Entre las actividades del 100 aniversario se encuentran la ya realizada conferencia que tuvo lugar el 12 de febrero en Burgos, que es la diócesis española con más misioneros. La conferencia tuvo por tema El IEM, un don para la Iglesia. El día 21 de febrero, en el aula magna del Seminario de Madrid, se realizará una mesa redonda en la que distintos misioneros hablarán sobre su experiencia en Zimbabue. El 7 de marzo, también en Madrid, la conferencia La mujer en la misión, con misioneras que contarán su experiencia. En abril, la organización dedicará toda una semana a conmemorar su centenario, que se dividirá en una exposición en la que varios grupos de misiones contarán anécdotas, dificultades y recordará a los compañeros fallecidos y encarcelados durante su estancia en la misión. Durante otros 4 días se realizará un ciclo de cine en el que se proyectará una película acerca de las misiones y se debatirá sobre la imagen de las mismas en la gran pantalla. Una mesa redonda que compañeros de Asia, Brasil y África mostrarán las diferencias entre las misiones que se llevan a cabo en estos países y en España, y la conferencia En las fronteras de la misión. En mayo, las diócesis de la organización realizarán una vigilia misionera, mientras que en junio tendrán lugar 2 actividades más, entre las que destacan unas convivencias y un festival misionero destinado a las personas cercanas al IEM. En los meses de julio y agosto, el Instituto enviará un grupo de misioneros a Asia, América Latina y África dentro de la actividad El Centenario en Misión, con el objetivo de formar a grupos de jóvenes en las actividades misioneras. Por el momento, el IEM ha confirmado que esta acción se llevará a cabo en Perú la segunda quincena de agosto. En septiembre se realizará una excursión a Burgos para conocer los orígenes del IEM y en octubre se conmemorará el nacimiento de Gerardo Villota, fundador de la institución. La organización cerrará su año de celebraciones con una fiesta dedicada a San Francisco Javier el 3 de diciembre.
La Iglesia en España celebra el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, con el que pretenden responder a la secularización de la sociedad española e impulsar la conversión pastoral y misionera de los laicos. Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, explicó que se vio la necesidad de que este congreso fuera una llamada a acoger la propuesta del Papa Francisco en Evangelii Gaudium de ser un pueblo de Dios en salida. Nosotros humildemente queremos anunciarles que creer en Dios es bueno, que hace bien a la fraternidad, a la libertad y a la cultura del encuentro en medio de tantos enfrentamientos, dijo. Además, Monseñor Argüello subrayó que el Congreso pretende impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado como un instrumento del anuncio del Evangelio ante la fuerte secularización de la sociedad española. La sesión inaugural del Congreso fue realizada el viernes día 14 de febrero por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Isaac Martín, laico de la Archidiócesis de Toledo y director ejecutivo del Congreso, también participará en el Congreso. El periodista José Luis Restán, director editorial de COPE, llevó a cabo la primera ponencia que sirvió de marco al Congreso. En ella hizo un recorrido de la evolución del laicado en la Iglesia y en la sociedad española. Centro Académico Romano Fundación, CARF, acaba de cumplir 30 años de historia, y en estas 3 décadas, gracias al trabajo de esta institución, miles de seminaristas, ahora ya sacerdotes y algunos incluso obispos, han podido recibir una formación académica y religiosa de calidad y fiel al magisterio, gracias a las becas que cada año dan a jóvenes de todo el mundo. Edgardo Calvente, director de promoción de CARF, ha explicado que esta obra sirve como nexo de unión entre miles de benefactores, almas generosas y seminaristas y sacerdotes que sin esta ayuda no podrían formarse adecuadamente para su misión. También hace referencia a la peregrinación que la institución ha organizado para seguir las huellas de San Juan Pablo II en Polonia, donde se rezará por los sacerdotes para que sean fieles a la Iglesia y se fijen en el ejemplo de este gran santo polaco. De este modo, Calvente explicó que los seminaristas y sacerdotes a los que ayudan pueden estudiar en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz o en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra. 800 obispos de todo el mundo piden plazas para enviar a sus candidatos para que sean formados. Eligen esta por una sencilla razón: porque CARF está por medio y les ayuda económicamente para que tengan lo necesario para subsistir y formarse, señala. Precisamente la formación es alma de esta fundación. Que haya sacerdotes bien formados es fundamental para que ellos puedan trabajar con mayor comodidad y además les ayudará a ser fieles al magisterio, algo muy importante y a lo que ayuda a esta formación, indica Edgardo Calvente. Teniendo en cuenta la misión de CARF, se entiende mejor, si cabe, la organización de una peregrinación a Polonia para visitar los lugares vinculados a San Juan Pablo II, ejemplo de sacerdote e impulsor de la formación del clero. Esta peregrinación tendrá lugar del 22 al 27 de mayo con salida desde Madrid o desde Barcelona, según preferencias. Edgardo indica que cada año organizan peregrinaciones, pero en esta ocasión la de Polonia es especial. En primer lugar, añade, porque se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, un papa carismático, muy querido y cercano a todo el mundo. Es una buena manera de honrarle e ir a Polonia y visitar los lugares que fueron parte de su infancia y de su vida hasta que llegó a ser papa. Pero hay otro motivo especial para CARF para organizar esta peregrinación a Polonia. San Juan Pablo II mantenía una muy buena relación, siendo ya papa, con el beato Álvaro del Portillo cuando era prelado del Opus Dei, y fue precisamente el pontífice polaco el que le sugirió que pusiera en marcha una universidad pontificia en Roma para formar a los sacerdotes, y que a la postre acabaría también provocando el nacimiento de esta fundación. Alentó a que lo hiciera porque para él era muy importante la formación de los sacerdotes. Para nosotros, para CARF, San Juan Pablo II es muy cercano por esta historia, añade. Por tanto, Edgardo Calvente recalca que esta peregrinación será un viaje religioso cuidado, dirigido a personas algo más mayores, a los que les gustan las cosas pausadas, tiempo para rezar y disfrutar de los lugares que se visitan, y además está previsto el acompañamiento de un sacerdote. Además de Cracovia, los peregrinos verán Varsovia, Czestochowa, Ładowice, el campo de Auschwitz, así como el Santuario de la Divina Misericordia, entre otros. Además, este viaje es una ocasión perfecta para los que creemos en el poder de la oración, afirma Edgardo, para pedir a San Juan Pablo II por las vocaciones, por los sacerdotes y por la fidelidad al magisterio. Bajo el lema Libres para Evangelizar, la Asociación Pública de Fieles Católicos en Defensa de la Vida y Familia, Spei Mater, Madre de Esperanza, realizará su tercer encuentro nacional en España. El encuentro tendrá lugar del 21 al 23 de febrero en el Centro de Congresos Fray Luis de León de Guadarrama, en Madrid, y será una ocasión única para desarrollar y expandir nuestra misión eclesial y acompañar a las víctimas de la cultura de la muerte, señaló la presidenta María José Mansilla.
La organización fue fundada en Alcalá de Henares, España, en el 2012 para dar respuesta al problema de la cultura de la muerte a través de proyectos concretos que demuestren su carisma de ser rostro de la misericordia para las víctimas. A la fecha está presente en 40 diócesis españolas. Representantes de estas localidades participarán en el encuentro para compartir experiencias e iniciativas que permitan analizar las actividades de la organización a nivel nacional y en las diócesis. Los expositores serán el padre Juan Andrés Talens con la ponencia Al servicio de la vida, Fieles a Jesucristo, María Martínez con su testimonio de la muerte a la vida de mano de María, padre Jesús Chavarría, director espiritual de Spey Mater, con la ponencia Tentaciones en los proyectos, y María José Mansilla, presidenta y fundadora de Spey Mater, con la ponencia Las otras víctimas de la cultura de la muerte. El sábado 22, Monseñor Juan Antonio Reitzpla, obispo de Alcalá de Henares, acompañará a los asistentes y celebrará la Eucaristía. También se presentarán nuevas iniciativas como el juego de mesa La Odisea de la Vida, para concienciar sobre el valor de la vida, el proyecto COUMI, proyecto de sanación para las víctimas de abusos y heridas sexuales, y la metodología de acompañamiento Vocare. La Santa Sede ha publicado este miércoles 11 de febrero la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía, firmada por el Papa Francisco el pasado 2 de febrero y en la que 111 puntos son distribuidos en 4 capítulos a los que el Papa se refiere como sueños y una conclusión. El Santo Padre reconoce que no desarrolla todos los aspectos planeados en el documento final del Sínodo para la Amazonía, desarrollado en Roma entre el 6 y el 27 de octubre de 2019. Los 4 grandes sueños o bloques temáticos en los que se estructura la exhortación son el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Una de las cuestiones que más polémicas causó fue el párrafo 111 del documento final, el que más desaprobaciones obtuvo y que pedía, entre otras cosas, ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado permanente fecundo. Una polémica que se avivó con la publicación del libro del cardenal Sará, que incluye un texto del Papa emérito Benedicto XVI, en el que se abordaba el asunto y del que solo en el futuro se conocerá la influencia que ha tenido en la redacción final de la exhortación, que por otro lado es coherente con los pronunciamientos del Papa Francisco en el pasado. Al respecto, el Santo Padre dice en el número 87 de la exhortación: es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote, y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, principal e indelegable. El sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda vida cristiana. Esa es su gran potestad, que solo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso, únicamente él puede decir: esto es mi cuerpo. Hay otras palabras que solo él puede pronunciar: yo te absuelvo de tus pecados, porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración eucarística digna. En estos 2 sacramentos está el corazón de su identidad exclusiva. Y en el número 89 expresa que, en las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos, pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia. Y llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Si de verdad creemos que esto es así, es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón. También en el número 90 apunta que esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros. Párrafos que no solo obvian la cuestión del celibato, también y específicamente salen al paso de interpretaciones no católicas respecto al sacerdocio ministerial y al sacerdocio común de los fieles. La propuesta del Papa para que los fieles puedan acceder a la Eucaristía y la confesión es exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, a promover la oración por las vocaciones sacerdotales. El Papa Francisco también quiere volver a incidir en el reduccionismo que supone que creer que a las mujeres se les otorgaría un mayor estatus y participación en la Iglesia solo si fueran admitidas a las órdenes sagradas. Así, en el número 100 expone que esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales.
Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Con estas palabras sale al paso de los intentos de clericalización de laicos y de mujeres, afeando a quienes consideran que tienen menos estatus. En la catequesis del miércoles 12 de febrero, el Papa Francisco se detuvo en la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, y realizó algunas distinciones. Hay quienes se afligen porque se han equivocado, esto es orgullo. En cambio, hay quienes lo hacen por el bien omitido, y ese llanto es fruto de la traición a la relación con Dios. Bendito sea Dios si llegan estas lágrimas, exclamó. Uno de los primeros monjes, Efrén el Sirio, dice que un rostro lavado por las lágrimas es de una belleza indescriptible. Es la belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, la belleza de la contrición. Es un gran regalo de Dios y es una gracia que debemos pedir. Esta bienaventuranza, dijo el Papa, es una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana. Es lo que los primeros monjes de la historia llamaron penzos, es decir, el dolor interior que nos abre a una auténtica relación con el Señor y con el prójimo. Recordando las palabras de Efrén el Sirio mencionadas antes, el pontífice señaló que la vida cristiana tiene su mejor expresión en la misericordia, puesto que sabio y bienaventurado es el que acoge el dolor vinculado al amor, porque recibirá el consuelo del Espíritu Santo, que es la ternura de Dios que perdona y corrige. Dios siempre perdona, no lo olviden. No olvidemos esto. Dios siempre perdona, incluso los pecados más feos, siempre. El problema está en nosotros, que nos cansamos de pedir perdón. Ese es el problema. Cuando uno se cierra y no pide perdón, Él está ahí para perdonar. Y porque si tenemos siempre presente que Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras faltas, Francisco concluyó la catequesis animando a los fieles a pedir al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.